Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubre en este día y siempre sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Génesis 4 el resultado de la maldición que cayó sobre Eva cuando ella desobedeció al mandato del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo Dios le dijo a ella, cómo Dios le advirtió qué tenía que hacer y qué no podía hacer cuando Dios les entregó el ministerio a ella y a su marido. Inmediatamente Eva pecó. Esta maldición, la cual nos habla la palabra del Señor en Génesis 4, cayó sobre ella, cayó sobre su familia, cayó sobre su hijo Caín. Dios, cuando le habla al ser humano a través de su palabra en cuanto a esta maldición, Dios se lo habla una sola vez. Cuando podemos ver, cuando podemos apreciar, o como podemos apreciar a través de la palabra del Señor nos dice que Dios le dijo a Eva: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y tocaste del árbol que te dije que no tocases, maldita va a ser la tierra por tu causa. Esto Dios se lo dijo a Eva una sola vez. O sea que ya Dios estableció y ya Dios afirmó que esta maldición caería sobre su vida. La palabra del Señor, siendo espíritu, habiendo Dios creado al hombre a su imagen y a su semejanza, habiendo Dios declarado su palabra desde el principio, cada y una de estas palabras que salen del libro de la ley se hacen vivas en la vida del ser humano todo el tiempo. Es porque el hombre es formado, es creado para caminar por la palabra. La palabra sostiene al hombre. La palabra sostiene al ser humano. El ser humano camina por la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara cuando le dice hoy al hombre estas mismas palabras que Dios le dijo a Eva. Estas mismas palabras que Dios le dijo a Adán. Maldición cae sobre la vida del hombre cuando el hombre desobedece a las palabras del Maestro. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es viva y de esta manera se hace viva en la vida del hombre. El hombre inmediatamente desobedece al Señor. Maldición cae sobre su vida. El hombre muere espiritualmente. Para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos donde ya la palabra del Señor nos aclara que el mundo entero, las naciones, están viviendo bajo apostasía. La palabra del Señor le revela al mundo que estamos viviendo bajo apostasía. El mundo entero ha sido advertido en cuanto a la palabra del Señor para estos tiempos. La palabra del Señor, siendo espíritu, decía, la palabra del Señor, habiendo sido enviada por el Señor de igual manera, Dios la estableció, Dios la depositó en este libro. Así, de esta manera, ella va sobre la vida del ser humano. Y el ser humano es enviado por la palabra. Cuando el ser humano se guía de Dios. Cuando el ser humano se guía del Maestro. Cuando Dios le llama
a trabajar en su obra y éste obedece, este es guiado por la palabra del Señor. Cuando el ser humano desobedece a las palabras del Señor, no tan solo maldición cae sobre su vida, no tan solo el ser humano muere espiritualmente, sino que el ser humano es guiado por la palabra de Satanás. El ser humano no oye, el ser humano no ve, el ser humano no entiende, porque comienza a vivir en la carne. Esto fue lo que le sucedió a Eva. Esto fue lo que le sucedió a Adán. Para estos tiempos decía que estamos viviendo la maldición de la palabra del Señor se hace visible en lo natural. Estamos viviendo tiempos donde Dios ha abierto los ojos de los hombres. Hay quienes según su comportamiento no van a poder visualizar la situación que las naciones están viviendo. Hay quienes por sus actitudes y comportamiento delante de la presencia del Señor no van a poder percibir lo que está sucediendo. Estamos camino a tiempos finales. El reloj está corriendo, el reloj del cielo está corriendo. En cuanto a la venida del Señor, el reloj del cielo está corriendo. Según el reloj del Señor, todo va a caminar según la palabra. Según el reloj de Dios. ¿Cuál es el reloj del hombre? ¿Cuál es o qué es lo que va a guiar al hombre? Lo que le va a darle discernimiento al hombre para que el ser humano esté activo, atento, como le dice Dios al hombre a través de su palabra en Mateo 25. Preparen sus lámparas, porque el maestro pronto está a la puerta. Preparen sus lámparas, dice el Señor. El reloj del hombre es la palabra. El reloj del hombre es la palabra del Señor. La palabra del Señor ya Dios la declaró desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es la palabra. Cuando el ser humano ignora la palabra del Señor por cualquier razón que sea, el enemigo de las almas, siendo astuto, va a despistar al ser humano de cualquier manera si éste se deja despistar. Dios ya le da y ya le dio unas instrucciones al hombre a través de su palabra. Ya Dios le dijo que si éste desobedece al mandato del Señor, maldición viene sobre su vida. Para estos tiempos decía, toda la palabra del Señor ha sido viva, o sea, ha sido revelada, quise decir, al mundo. Satanás tiene una autoridad para estos tiempos. La iglesia está en tiempo de preparación. El altar del Señor está siendo pisoteado. La maldición de la cual nos habla la palabra del Señor, la maldición que cayó sobre Eva, esta maldición cae sobre el hombre cuando el hombre desobedece. Para estos tiempos, Dios mismo, nos dice la palabra del Señor, envía un espíritu de mentira cuando el ser humano se levanta no tan solo en contra del Señor, sino cuando éste no cree en las palabras que Dios trae para estos tiempos. La palabra del Señor toda es espíritu. La palabra del Señor toda viene a alimentar el espíritu del hombre.